Muy buenos días, apreciados docentes, apreciados maestros de nuestra casa de estudios, la UPU filial Juliaca. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quien les habla, soy el pastor José Ticona y quiero saludarles desde aquí, desde Tacna, desde la Misión Peruana del Sur. Quiero agradecer al pastor Josué por la invitación que me extendió para poder estar aquí a través de este medio, compartir sobre todo la palabra de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. En primer lugar, apreciados maestros, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque usted nunca nos desampara, nunca nos abandona. En todo momento, en toda circunstancia, usted está a nuestro lado. Acompáñanos, Señor, en el estudio de su palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados maestros, en esta mañana vamos a estudiar y podemos ver el título: Ora, resiste, cree y espera en Dios. Y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 hasta el 29. Vamos a ir parte por parte. El mensaje es breve, queremos compartir con ustedes, pero no se olviden del título, ¿no? Ora, resiste, cree y espera en Dios. Entonces vamos a leer aquí en primer lugar en Marcos capítulo 9, 14. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y podemos encontrar, hermanos, que el Señor Jesús llegó, él ya está en un monte orando, y él llegó a ver cómo estaban sus discípulos. Y cuando llega, encuentra a sus discípulos que estaban discutiendo, debatiendo con los escribas, ¿no? Y ahora el Señor Jesús hace la pregunta, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, no? ¿De qué están discutiendo, no? ¿Por qué este alboroto, no? Y es así, hermanos, como en medio de la multitud, en el versículo 17, dice la palabra de Dios: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, y le dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Apreciados hermanos, ahí está el problema, ¿no? El problema era que aquí había un padre preocupado por su hijo, que había sido poseído por un espíritu, por un demonio. Entonces él fue a buscar quizás a Jesús, no lo encontró, encontró a los discípulos de Jesús y le pidieron y él pidió a los discípulos que ellos pudieran expulsar este demonio. Pero la palabra de Dios nos dice que los discípulos de Jesús no pudieron expulsarlo, hermanos. Interesante, ¿no? Y en esta mañana vamos a estudiar, vamos a meditar por qué causa los discípulos de Jesús no pudieron vencer a este demonio, a este espíritu, ¿no? ¿Por qué motivo, no? ¿En qué fallaron? ¿En qué se equivocaron, no? Hoy en día, hermanos, el enemigo sigue obrando. El enemigo es el mismo, ¿no? Es Satanás, que sigue trayendo dolor, sigue trayendo muerte y sigue trayendo desgracia, ¿no? Pero ¿por qué causa? A veces no podemos vencerlo, ¿no? Y sobre todo en esta mañana, hermanos, vamos a meditar cómo vencer al enemigo, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, aquí podemos leer en el versículo 20, dice: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Interesante, hermanos, esta parte yo quería resaltar. Miren, lo que el demonio hace, una de las evidencias, ¿no? De las características es que a la persona poseída hace que se caiga, ¿no? Cayendo en tierra, ¿no? Prácticamente, hermanos, se revuelque, ¿no?
Esto no sé si ustedes alguna vez hayan visto algún pastor evangélico a través de los canales que ellos, hablando de la unción del Espíritu de Dios, hacen que las personas se caigan al suelo y se revuelquen, ¿no? Interesante, hermanos, que aquí vemos que un demonio de Satanás hace que este muchacho poseído caiga en el suelo, en la tierra, y se revuelque, hermanos. Podemos decir, hermanos, que el Espíritu de Dios no causa eso, sino un demonio. Y ahí debemos tener cuidado, como algunos pastores evangélicos, algunas iglesias practican eso de la unción, ¿no? De la falsa unción, y como evidencia hacen que las personas se caigan en el suelo. Y aquí podemos darnos cuenta que no viene de Dios, hermanos. Continuando, hermanos, aquí encontramos en el versículo 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, ¿no? Diciendo: el espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El Señor Jesús expulsó al demonio. Él dio la orden y el demonio obedeció, se sometió, porque nuestro Señor Jesús tiene toda la autoridad, hermanos. Amén. Pero vamos a meditar en esta mañana con ustedes, y miren lo que dice aquí, ¿no? En el versículo 28 de Marcos capítulo 9, ¿no? Los discípulos le preguntaron, ¿no? Esto es después de que el Señor Jesús expulsara a ese espíritu, ¿no? Entonces los discípulos le preguntan, ¿no? Señor Jesús, ¿por qué nosotros, ¿no?, que somos tus discípulos, no hemos podido expulsar a este demonio, ¿no? ¿Por qué causa, no? Y quiero mostrarles, hermanos, bíblicamente tres motivos por qué este espíritu no fue expulsado, ¿no? ¿En qué fallaron? ¿Qué faltó? Vamos a meditar sobre todo tres motivos que la palabra de Dios nos va a mostrar, ¿no? Aquí los mismos discípulos también querían saber, ¿no? Entonces el Señor Jesús le responde, hermanos, diciendo lo siguiente, ¿no? En el versículo 29. Y Él les dijo, ¿no? Este género con nada puede salir. Este espíritu no puede ser vencido con nada. Este enemigo, todo lo que está pasando, no puede ser vencido con nada de otras cosas, sino con qué, sino con oración y ayuno. Interesante, hermanos. Solo con la oración, solo con el ayuno, ¿no? Pero una pregunta sería, ¿no? Los discípulos de Jesús, cuando intentaron expulsar a ese demonio, ¿habrán orado? ¿No habrán orado? ¿Los discípulos de Jesús oraban o no oraban? Esa es la pregunta, ¿no? Yo quiero responder que la palabra de Dios nos muestra que sí oraban los discípulos de Jesús. Así como usted, apreciado maestro, ¿no? Yo sé que como cristiano usted ora a Dios y ora quizás todos los días, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí, no? Y quizás también algunos pueden decir, no, ellos sí oraban, pero no ayunaban, ¿no? Interesante, hermano, ¿no? Pero si nosotros vemos en el idioma original, en el hebreo y sobre todo en el griego, ¿no?, que fue escrito en el Nuevo Testamento, vemos que en este pasaje no está la palabra ayuno, no solamente está la oración, ¿no? Entonces el énfasis está en la oración, ¿no? Pero ¿cuál fue el detalle, hermano, no? Y aquí quiero mostrarles una escena cuando Jesús estaba en el Getsemaní y él iba a ser arrestado, ya iba a ir a la cruz. El Señor Jesús pasó la noche orando y él pidió a sus discípulos: oren conmigo, por favor, oren, ¿no? Y él estaba orando, ¿no? Mientras él oraba, vemos que sus discípulos estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Y Jesús les dice: ustedes no han podido orar ni siquiera una hora, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuál era el problema de los discípulos? Ellos sí sabían orar, sí oraban, pero no lo hacían constantemente y no lo hacían como debe ser, ¿no? Un tiempo especial dedicado, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración?
Usted puede orar en todo momento, apreciado hermano, apreciado profesor, maestra, en todo momento, en toda circunstancia, ¿no? Y el problema de los discípulos, ellos sí oraban, sí sabían orar, pero no oraban en todo momento. No oraban así con una oración dedicada, especial, así como nuestro Señor Jesús, que oraba mucho tiempo. Amén. Y esa era una de las causas, ¿no? Hay personas que solo oran cuando quizás están en problemas, ¿no? Pero cuando todo está bien, parece que se olvidan de orar, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, en primer lugar, ellos no pudieron expulsar este demonio porque no oraban constantemente, no oraban siempre. En segundo lugar, encontramos que el Señor Jesús habla con el padre de este muchacho que estaba poseído, ¿no? Y le pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tu hijo está así, ¿no? Poseído. Y él le dice, desde niño está así, ¿no? Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero miren lo que le dice el padre, ¿no? A Jesús, padre de este muchacho poseído. Señor Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí vemos la segunda causa. Aquí está el segundo motivo, ¿no? Este padre preocupado por su hijo poseído, yo creo que habrá intentado muchas formas poder ayudarle, poder sanarlo, poder librarlo. Habrá ido a los médicos de esos tiempos, habrá gastado mucho dinero y ahora él fue a los discípulos, no pudieron. Fue quizás a los médicos de esos tiempos, no pudieron, ¿no? Y ahora parece que como que perdió las esperanzas. Y él le dice al Señor Jesús, que ha intentado, ¿no? Pero si usted puede, si de repente usted podría, ayúdanos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos cuál es el segundo problema. El segundo problema era que este padre ya no creía, ya había perdido la fe. Ya él le dice, si puedes, ayúdanos, ¿no? Y si no puedes, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Y por eso el Señor Jesús, hermanos, miren lo que le contesta a este padre, ¿no? Le dice lo siguiente, ¿no? Jesús le dijo, mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces el problema no estaba en Jesús, porque Jesús todo lo puede, ¿no? El problema estaba también en el padre de este muchacho que ya no creía. Y él mismo, en el versículo 24, vemos eso, ¿no? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad, ¿no? Ya era un incrédulo, ¿no? Entonces, hermanos, la segunda causa es que este padre ya había perdido las esperanzas. Quizás estoy hablando para alguien que está perdiendo las esperanzas, que la situación lo ve tan difícil que ya no cree. Quizás ya duda inclusive. Apreciado hermano, apreciado maestro, ¿no? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Ven? Entonces esa es la segunda causa, ¿no? Que al padre le faltaba la fe. En tercer lugar, apreciados maestros, aquí en Marcos capítulo 9, versículo 2, dice, 6 días después, ¿no? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esto pasó, apreciados maestros, antes, ¿no? Antes de que los discípulos se encuentren con ese padre que estaba con su hijo poseído. Miren qué pasó un día antes, ¿no? 6 días después, ¿no? Aunque dice 6 días después, pero eso es un suceso antes. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿no? En Marcos capítulo 9, 2. Y los llevó aparte, ¿no? El Señor Jesús estaba con sus 12 discípulos, pero aquí solamente escoge a 3, Pedro, Jacobo y Juan, y se los lleva aparte. ¿Cómo se habrán quedado los 9 que no fueron escogidos? Se habrán quedado tranquilos, contentos. Pero hermanos, la historia bíblica, los comentarios nos muestran que los discípulos que no fueron escogidos, que no fueron ahí señalados por Jesús, llevados por Jesús, no solamente se quedaron tristes, ¿no? Sino empezaron ellos a murmurar entre ellos. Ya
criticar a los que habían sido escogidos, ¿no? Quizás ellos decían, ¿por qué lo escogió a Pedro? Mira cómo es él, cómo es su carácter, ¿no? Y yo soy mejor que Pedro, ¿no? Entre ellos siempre a veces había rivalidad, se criticaban uno al otro, ¿no? Y apreciado maestro, aquí está la tercera causa. ¿Cuál es? Que cuando nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, estamos desunidos y entre nosotros nos criticamos, nos juzgamos, el enemigo siempre nos va a vencer. Como cristianos tenemos que estar unidos, buscar la unidad, buscar la reconciliación, no estar entre nosotros compitiendo, no debe haber discordia ni rivalidad. Al contrario, el amor de Dios nos debe unir, como hermanos que somos, como familia espiritual que somos. Apreciados maestros, entonces en esta mañana hemos estudiado 3 motivos cómo vencer al enemigo. En primer lugar, ora en todo tiempo. Entrégate a Dios, debes estar en comunión constante en todo tiempo, en donde estés, en donde vayas, ora al Señor. En segundo lugar, cree en el poder de Cristo. No dudes, no desconfíes. Por más que las cosas estén difíciles, sigue creyendo en el Señor. Amén. Y en tercer lugar, busca y vive en unidad. No seas el causante de la discordia. Y si te equivocaste, pide perdón, arrepiéntete y busquemos la unidad como hermanos, como familia espiritual. Que Dios te bendiga, apreciado maestro. No te olvides, oremos, y es en este tiempo donde más tenemos que orar. También cree que el Señor Jesús no nos ha abandonado, no nos ha desamparado. Quizás estás pasando un momento difícil, tu familia, tus hijos, no sé, solo Dios sabe tu condición, tu situación, pero yo quiero decirte que Dios no te ha desamparado y no te abandonará. Ven, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Bendiga a cada maestro que está aquí escuchando su palabra, Señor. Que podamos creer, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe sea firme y que siempre podamos orar en todo tiempo. Y que como maestros, como iglesia, como sus hijos, estemos y vivamos en unidad. Porque usted, eso es lo que espera, eso es lo que desea. Como hermanos, vivamos en unidad, ayudándonos los unos a los otros. Oramos y te entregamos todo, querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, apreciados maestros.